Bienvenidos y bienvenidas. Ya iniciamos a grabar esta reunión. Posteriormente les compartiremos el enlace, recordándoles que mantengan su micrófono apagado y que escriban su nombre de usuario, por favor. Algunas personas que solo tienen un primer nombre o algunas palabras ahí que no nos sirven para pasar asistencia. Vamos a descargar la lista de asistencia, entonces necesitamos sus datos correctos. Damos inicio a la primera reunión del Diplomado en Estudios Morazánicos. Sean bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a la inauguración del Diplomado en Estudios Morazánicos, el cual tiene como objetivo ser un espacio de formación y de discusión académica que genere aprendizajes significativos sobre la vida de José Francisco Morazán Quesada, con el fin de contribuir en la inclusión del pensamiento morazánico en el sistema educativo hondureño. El diplomado en estudios morazánicos surge como un mandato de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento en su discurso del 15 de septiembre de 2022. Este diplomado está siendo elaborado, organizado por la Dirección de Historia y Patrimonio, DIPA, Secretaría de Educación, siendo su director el máster Orlin Duarte Landero, y la de Estudios Morazánicos, compuesta por el máster Dani Vázquez y el máster Juan Pablo Bustillo, a quien damos el espacio para que brinde unas palabras como coordinador de estudios morazánicos. Muy buenas noches, apreciables e ilustres morazánicos. Es un verdadero honor estar con tan distinguidos y distinguidas personajes que vamos a estar compartiendo por 5 semanas el Diplomado de Estudios Morazánicos. Una valiosa oportunidad para nosotros y es un honor, vuelvo y repito, porque vamos a compartir la historia del hombre más grande de Centroamérica y, por qué no decirlo, un héroe continental. Y precisamente lo que nos decía la compañera Eudice Ardón, somos parte del Instituto de Estudios Morazánicos. Mi nombre es Juan Pablo Bustillo y junto conmigo está Daniel Vázquez. Estamos los dos para a nivel nacional, es una tarea titánica, pero lo hacemos con todo el corazón y con todo el amor. No fuera posible este diplomado sin el apoyo de la Dirección de Historia y Patrimonio, sin el apoyo de la compañera Eunice Ardón, sin el apoyo de David Guerra, sin el apoyo del compañero José Tenorio, sin el apoyo invaluable del director Olin Duarte, sin duda alguna. Y también tenemos que decirlo, gracias al gran interés del ministro Daniel Esponda, que siempre está planteando la idea de seguir de seguir ese plan 365, cuando habla del pilar número 3, de tener un sistema educativo morazanista y liberador. Sin duda alguna nos hace una gran tarea y que nos permita a nosotros compartir con los verdaderos héroes y heroínas del sistema educativo nacional de Honduras, y que son ustedes que comparten a diario con los estudiantes a nivel nacional. Y bueno, y es importante para el ministro hacer destacar esta figura y lógicamente poner a disposición un diplomado de carácter académico, científico, y también que tiene un nivel más alto, ¿verdad? Y que vamos a hacer historia, por primera vez en la historia se está viendo un diplomado a nivel nacional que viene precisamente del Sistema Nacional Educativo, de la Secretaría de Educación, junto a las autoridades de la Universidad de Agricultura, que también es un honor para nosotros que nos acompañen en este recorrido. Bueno, yo quiero decirles y mencionarles que van a disfrutar estas 5 semanas, van a tener eh, profesionales de alto nivel, tanto internacionalmente como nacional, y van a hablar sobre varios elementos fascinantes de la historia de Francisco Morazán. No solamente vamos a darnos cuenta de por qué, o ese mito, ¿verdad? Decía José Francisco Morazán le cortaron la oreja y por eso sale de ese lado de perfil. No, vamos más allá de eso, vamos a entender cuál es su legado histórico, cuál es su compromiso social, cuál es su pensamiento
y su vigencia en la actualidad en el siglo XXI. Y sin lugar a duda, ustedes son los llamados a dar ese renovado pensamiento de Francisco Morazán. Sin más que decir, desearles éxitos, felicitarlos por este alto compromiso y no hay duda que después del diplomado van a tener altas competencias y un alto conocimiento sobre la vida y obra de Francisco Morazán. Así que es un honor que nos acompañen y vamos a estar en este recorrido durante 5 semanas. Y bueno, y felicitarles y que se den un fuerte aplauso, ¿verdad? Por estar aquí ahí, virtual, aplaudiéndose de cada uno de los lugares a nivel nacional, en toda la geografía nacional. Y bueno, y afuera también de nuestras fronteras patrias, que está una destacada y brillante académica que nos va a hablar sobre Morazán y ese contexto de Francisco Morazán. Así que muchísimas gracias desde el Instituto de Estudios Morazánicos y felicitarlos por estar en este diplomado. El diplomado en estudios morazánicos está compuesto por 5 módulos que abarcan diferentes temáticas sobre el contexto, la vida, obra y legado de José Francisco Morazán Quesada. Damos espacio al máster Guillermo Varela, quien es el coordinador del diplomado, para que brinde unas palabras. Bien, muy buenas noches. Gracias, colega Eunice Ardón y demás compañeros del equipo de la DIGIPA. Es realmente un gusto que por primera vez pues, esté inaugurando una promoción inicial, por supuesto, de este esfuerzo que está en el contexto. Quiero decir que si bien es cierto, se está acelerando esta política de Estado a partir del discurso de la presidenta congruente con lo que fue en su momento pues, el plan de gobierno en el contexto del tema educativo, del rescate de los valores, de la potenciación de la memoria histórica y de la identidad. Pero la cátedra morazánica, este diplomado en estudios morazánicos y todos los esfuerzos que están haciendo con el objeto de formar sobre todo a nuestra juventud y a nuestra niñez en identidad nacional, en valores ético-políticos y de convivencia ciudadana democráticos, que es, entre otras cosas, lo que representa el ejemplo de Morazán y otros valores, tanto de hombres y mujeres, valiosísimos. En los últimos 2 siglos de vida independiente de este país es lo que se quiere, en principio, rescatar con esfuerzos de ese tipo. Y, ¿por qué no recordar que la cátedra morazánica, por lo menos como un primer intento desde el Estado de implementarla, tiene su origen en un decreto, en un acuerdo del 8 de marzo de 1968? Precisamente no estábamos regidos en ese momento por un gobierno democrático, sino por el gobierno militar del general Osvaldo López Arellano. Pero eso no quita que la iniciativa no haya sido importante, que existiera, y después de este esfuerzo que se concretó en mayor coste, que se esperaba que Ahora se lleva tus cosas. partir en los sábados cívicos, correspondió a la Universidad Pedagógica, entonces Escuela Superior del Profesorado, pues que llevaba el nombre de Francisco Morazán, precisamente cuando inició a ser ya universidad en 1990, que se acordara la implementación como un requisito de graduación de la cátedra morazánica. Pues todos los que nos graduamos en el inicio de esa universidad sabemos que esta cátedra se implementó y se comenzó a trabajar, recuerdo, con la obra de un importante morazanista que no es hondureño, pero que es un hermano hispanoamericano, el profesor Alberto Santana, mexicano, que publicó la obra El pensamiento de Morazán. Todavía sigue siendo, en mi opinión, una de las primeras obras que jóvenes y maestros en general debemos leer para comenzar a entender a Morazán. Por supuesto que hay infinidad, se han escrito decenas de obras. Algunas han sido objeto para ser detractores de Morazán, otras han reivindicado sus valores, su legado, y de eso se va a tratar, ¿verdad? No vamos a estudiar un santo, eso debe quedar claro, ¿verdad? Los importantes personajes, sean hombres y mujeres, fueron hombres y mujeres de carne y hueso, ¿verdad? Virtudes y defectos tuvieron, pero seguramente pesó más en la balanza aspectos que trascendieron como seres humanos, particularmente en el caso de Morazán, su ética política. Y pues en este espacio, que como explicó en un principio la colega Eunice, persigue que nos formemos de una perspectiva académica algo más rigurosa que la cátedra pues, que recibimos en su momento en la escuela superior, lo que somos profesores de educación media. Persigue pues de que queden alojadas en las diversas instituciones educativas las capacidades, porque estamos hablando de la meta, aunque en un momento inicial pareciera utópico, que se formen 1000 o más maestros al año.
al cabo de unos 5 años o más, esta va a ser una cantidad, un capital humano importante que se va a encargar ya de formar a nuestros muchachos a nivel de sus propias instituciones. En este momento han habido esfuerzos quijotescos. Algunos compañeros de la Dirección de Investigación y Patrimonio se han desplazado a varios colegios. Hay un esfuerzo desde la Dirección también General de Formación Profesional, la DGDP Antiguo Inice, de un par de colegas que también han hecho un esfuerzo grande de trasladarse a decenas de instituciones del 8 departamentos, me contaban estos colegas que han visitado para divulgar en esfuerzos y talleres de hasta 5 horas el pensamiento de Morazán. Pero con esta diplomado lo que se pretende es que no haya necesidad tanto de desplazarse, sino que ustedes mismos sean los mentores de nuestros jóvenes y con una formación van a contar con recursos que van a quedar alojados en la plataforma, pero también con las actividades vivenciales que más la inducción que tendremos de nuestros valiosos expositores que iniciarán los módulos, por ejemplo, en este momento. La doctora Nancy de México, la siguiente semana tendremos al doctor Sajid Herrera de El Salvador, al profesor Jorge Amaya, más adelante tendremos a Adalberto Santana, a la historiadora francesa Catherine Lacasse, entre otros, que han sido especialistas muy versados en los temas que aquí se van a dar para que, pues, con la mayor rigurosidad y responsabilidad, ustedes aprendan con los mejores especialistas. Y por supuesto hay un equipo de la DIIPA, comandada por el máster Orly Duarte, los compañeros Daniel Velázquez, compañero José David Guerra, Gabriela Eunice Ardón, el mismo Juan Pablo Bustillo, que me antecedió en la palabra, que vamos a estar siempre pendientes de sus inquietudes, de retroalimentar cualquier situación de aprendizaje que ustedes necesiten evacuar. Y no me queda más que agradecer a la Universidad de Agricultura, por supuesto, por haber aceptado el reto, en este caso bajo el ejercicio del vicerrectorado académico de Orlando Murillo para creer en este proyecto y validar académicamente este diplomado. Pero como ustedes saben, la Secretaría de Educación puede certificar hasta cursos de formación que los da la DGDP, pero ya a nivel de diplomado ocupamos el apoyo de un centro de educación superior y en este caso agradecemos a la Universidad de Agricultura, por supuesto también a las autoridades de la Secretaría de Educación, encabezados por el profesor Daniel Esponda Velázquez, a los compañeros de la EDIPA y a ustedes por creer en este proyecto. Bienvenidos y el mayor éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Guillermo. El diplomado en estudios morazánicos es reconocido a nivel superior por la Universidad Nacional de Agricultura como parte de su vinculación con la sociedad. En representación de dicha institución se presenta el vicerrector académico, doctor Orlando Murillo. Buenas tardes, todavía sí, buenas tardes, estimados maestros, maestras, profesores, profesoras de este país, ¿no? Sí, mencionarles, identificar por ahí de que los compañeros sí están queriendo entrar. He estado recibiendo algunas capturas que solo permite 100 para que pueda, los que están ahí en tecnología, permitir para que los demás puedan entrar. De parte de la Universidad Nacional de Agricultura, cuando en una reunión ahí con el ministro Daniel Esponda, nos planteó la idea de trabajar en conjunto este proyecto de formar ciudadanos hondureños en los ideales de Morazán, nos pareció bastante interesante. Sumado que en este gobierno también se ha fortalecido ese interés por el pensamiento morazánico, ¿no? A tal punto que hoy es obligatorio una cátedra morazánica para nuestros estudiantes. De ahí que como Universidad Nacional de Agricultura decidimos aportar un granito de arena en ese espacio y de alguna forma también avalar este enorme proyecto que ha dirigido el máster Orlin Duarte en conjunto con todo ese equipo alrededor de que ya los compañeros anteriores han identificado. ¿Por qué Morazán? Creo que cada uno de los expositores se va a enfatizar un poco en esa visión de integración centroamericana. Nos interesó mucho o nos llamó bastante ese Morazán humano, que generalmente nos dan ese Morazán militar, ese Morazán más como héroe, pero también tenemos un Morazán ahí humano, de carne y hueso, que también tiene sus fortalezas como también tuvo sus debilidades. Pero sin embargo, un personaje que trascendió el tiempo, ¿no? Fue jefe de Estado de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, 2 veces de Centroamérica. ¿Cuántas personas podemos llegar a hacer eso?
Y ya cuando se cuenta un poco de la vida cotidiana alrededor de Morazán o del pensamiento pedagógico o de las ideas pedagógicas que él tenía, creo que como profesores y profesoras de Honduras somos los llamados a seguir fortaleciendo ese imaginario del Estado-Nación que también está centrado en nuestro máximo paraíso centroamericano. Realmente en lo que podamos aportar también desde nuestra institución en conjunto con la Secretaría de Educación, estamos a la orden y excelente que haya tantos interesados en ese proceso, en este proceso, que en un principio pensamos solo en 100 y al final tuvimos que aceptar una cantidad mayor por el interés que tiene los profesores de Honduras. El mayor de los éxitos, compañeros, y a los coordinadores, tanto a Juan Pablo, a Lee Guillermo, como también a todos los que pertenecen a la dirección. Muchos éxitos. El diplomado en estudios morazánicos está siendo implementado por la Secretaría de Educación, dirigida por el ministro Daniel Esponda, quien instituyó en seguimiento del mandato de la presidenta Xiomara Castro la apertura del diplomado. En representación del ministro, le damos paso para que brinde unas palabras y de la inauguración del diplomado al máster Orlin Duarte. Buenas noches a todos. Para mí es un placer saludarlos a cada uno de ustedes, a los profesores, a las profesoras, a todos los compañeros que integran el equipo de dirección de historia, y un abrazo y un saludo fraterno nacional de Agricultura. Ministro Daniel Enrique Esponda, para nosotros como Secretaría de Educación que dirige el mencionado, es un placer darles la bienvenida al primer diplomado y a la primera promoción del diplomado en estudios morazánicos. Dicho esto, y como se ha, como se ha planteado en el Plan 365, este diplomado se sustenta en el elemento 5 de la formación docente y en el pilar 3 del sistema educativo morazanista y liberador. La idea de la formación del docente del sistema educativo hondureño en el marco del pensamiento de Francisco Morazán se encierra en la cátedra morazánica, misma pues, como ustedes ya saben, tiene como objetivo indagar en la vida y obra y especialmente en el pensamiento de Morazán y en la vigencia del mismo. En el marco de este pensamiento, la Secretaría de Educación, que dirige el ministro Daniel Enrique Esponda, tiene como fin que este pensamiento llegue a cada rincón del país. No solo eso, también a cada docente y estudiante de nuestro sistema educativo. En ese horizonte, el diplomado en estudios morazánicos o estudios morazanistas llega a llenar el vacío histórico y de formación de los docentes y estudiantes en relación a la vida y obra de Francisco Morazán. Sin más que decir, damos por inaugurado en nombre de la Secretaría de Educación, en nombre de la Universidad Nacional de Agricultura, a la primera promoción del diplomado en estudios morazánicos. Sean bienvenidos todos. Buenas noches. Muy bien. De esa manera, finalizamos y damos por inaugurado el diplomado en estudios morazánicos en su primera promoción. Los felicitamos y las felicitamos por estar aquí, siendo parte de la historia de nuestro país en este proceso tan importante. Agradecemos también a la DGDP por el apoyo que nos han brindado con la apertura del campus que vamos a estar utilizando. Vamos a desarrollar ahora, antes de iniciar ya el primer módulo como tal, algunas normas que hay que seguir en el uso de Zoom. Hay que estar a la hora indicada. La cámara debe de estar encendida. También, al entrar a la videoconferencia, el micrófono tiene que estar en silencio, al menos de que tengan que participar, y para ello pueden levantar su mano. Al final de la conferencia del día de hoy, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Tienen que colocar su nombre completo en el usuario,
o el primer nombre y primer apellido para fines de sacar el listado de asistencia del día de hoy, y las intervenciones deben de realizarse de manera ordenada, levantando la mano. También, al final, nosotros vamos a estar colocando la grabación de esta sesión en la plataforma. Tenemos aquí ciertos problemas con el ingreso de más de 100 participantes. Nosotros teníamos prevista la plataforma para para 500 personas. Estamos tratando de solucionar este problema. De lo contrario, si ustedes tienen conocidos, díganles que no se preocupen, que nosotros vamos a entender cualquier situación si no lo logramos solucionar, y que vamos a estar subiendo esta sesión a la plataforma para que puedan observar la clase del día de hoy. Como siguiente punto, nos preguntan ahí, voy a responder algunas dudas antes de iniciar. Vamos a estar reuniéndonos los días viernes de 6 a 8 y los días sábados de 2 a 4, a excepción de algunos docentes que viven en el extranjero y que tienen que adecuarse a otro horario. Vamos a estar utilizando la plataforma de Ibertel. Para eso a muchas personas ya les llegó un correo para que revisen y puedan entrar a la plataforma. Al final vamos a dejar igualmente el espacio para que ustedes puedan seguir escribiendo sus dudas y tratar de responderles. Estamos para servirles. Como siguiente punto, damos inicio al primer módulo del diplomado en estudios morazánicos. Quedan ustedes en manos de los tutores historiadores José David Guerra y José Carlos Tenorio, que van a hacer la presentación del módulo y de la primera conferencia. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a pasar a describir, este primer módulo se titula El contexto histórico social en la época del nacimiento de José Francisco Morazán Quesada. En este módulo exploraremos el contexto histórico y social durante la época del nacimiento de José Francisco Morazán Quesada, estudiando los eventos, las dinámicas sociales y las condiciones políticas que marcaron a esta época. A continuación, los paso con mi compañero David, quien les va a dar una introducción sobre nuestra expositora del día de hoy. Bienvenidos al Diplomado de Estudios Morazánicos. Para dar inicio al módulo 1, a continuación presentaremos el perfil de la docente encargada. Su nombre es Nancy Selén Leiva Gutiérrez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. Actualmente, ella es becaria postdoctoral de la misma institución educativa y profesora de metodología de investigación en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia del norte de México y la historia de la Iglesia secular. También ha aportado con respecto a publicaciones, entre ellas está la relación entre la Iglesia y la oligarquía en el noroeste de Nueva España, y ha coeditado trabajos sobre el testimonio de un soldado cronista en Nuevo Santander. Además de ello, participa en varios grupos de investigación académica. Tras destacar estos importantes aspectos de su trayectoria, vamos a dar inicio a la sesión con nuestra estimada historiadora Nancy Leiva. Le enviamos un cordial saludo a la distancia, y ahora bien, sin más dilación, la dejamos en compañía de los alumnos del Diplomado de Estudios Morazán. Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Muy bien. Este, David, ¿tú compartes la presentación o la comparto yo? Sí, le escuchamos claro. Ok. Bueno, quiero comenzar antes que todo saludando a los profesores que están conectados, y también, como mis compañeros anteriores, quiero agradecer al ministro Esponda, al maestro Duarte, director de Historia y Patrimonio de la SEDUC, así como a los coordinadores, el maestro Valera y Bustillos, por invitarme a participar a este concurrido diplomado. A Eunice Ardón, David Guerra y José Tenorio les agradezco mucho su asistencia técnica.
Para mí es un honor y espero contribuir dignamente con lo previsto por los coordinadores de esta actividad de actualización académica. La primera sesión, como ya bien explicaron José y David, está dedicada a comprender el contexto histórico de la época de nacimiento de Francisco Morazán. Decidí titular esta sesión, les voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Decidí titular esta sesión como El pensamiento ilustrado y las independencias de América Latina, clásicas y nuevas perspectivas. Para hablar de la ilustración es necesario recurrir al cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen nociones, pero hay que dar un poco de contexto general y lo que sucede hacia 1700 cuando el rey Carlos II, o conocido también como el hechizado, fallece sin descendencia y entonces hay que buscar quién va a ser su heredero. En su testamento declara como su sucesor a Felipe de Anjou, que es el que ustedes ven al centro superior de su pantalla, que es francés, nieto de Luis XIV y quien es miembro de la Casa Borbón. En realidad hay dos pretendientes a este cambio dinástico. No solo está Felipe, sino también se encuentra Carlos II. eh, perdón, también se encuentra el archiduque Carlos de la Casa Austriaca, quien pretende o está candidato a ser sucesor de Carlos II, y él tiene relación con el emperador alemán José I. A Felipe lo apoya su abuelo, Luis XIV, como ya les dije, y al archiduque lo apoyan Inglaterra, Holanda y Portugal. De conformidad con lo testado por Carlos II, Felipe asciende al trono en 1701 con el nombre de Felipe V. Poco tiempo después, Luis XIV declara que se mantienen a salvo los derechos de sucesión al trono francés y eso preocupa mucho a Inglaterra, quien, temerosa de que se unan los franceses a los ingleses, perdón, los franceses a los españoles, decide que se va a levantar y que van a comenzar un conflicto armado. La confrontación se prolongó casi más de 10 años hasta la muerte del emperador alemán José I, quien será sucedido por Carlos, el entonces archiduque, y entonces Inglaterra cambia de parecer y ya no le conviene que haya esta relación entre Alemania y España. Y en 1713 finalmente se firman los tratados de Utrecht, que como ustedes saben son unos acuerdos que se hacen entre España, Francia, Inglaterra, Holanda, Prusia, Portugal y Saboya para reconocer a Felipe V como rey de España. Entre otras cosas, se acuerdan el límite de las fronteras entre Inglaterra y el resto de las potencias españolas, y además Inglaterra va a poder gozar de uno de los privilegios que es el asiento de negros o el tráfico de esclavos en el mar y en América. Les permite además a los ingleses tener derecho exclusivo de introducir negros en las posesiones españolas. Eh, Finalmente, lo que sucede a partir de 1713 será el inicio del reinado de los Borbones ya sin conflictos dinásticos en Europa y para América será el comienzo de un nuevo gobierno que, bueno, como ustedes saben, Felipe V reina hasta 1746 en España y durante un pequeño momento su hijo primero, el primogénito Luis I, se encarga del rey, de la corona, muere y entonces otra vez regresa Felipe V, le sucede un poco después su hijo Fernando VI, pero no, ninguno de estos dos descendientes de Felipe V van a trascender como grandes reyes borbónicos hasta la llegada de Carlos III en 1758,
quien ustedes y todos conocemos como el más radical de los Borbones y quien impuso las reformas borbónicas en en América hispánica. ¿Por qué es importante reconocer o dar este breve revisión general a la corona borbónica? Pues para tener idea de que hay movimientos en el gobierno que van a estar cambiando la manera en la que los hispanos se van a relacionar con la monarquía, pero además también, pues para saber que Carlos III no es el único rey que hace cambios en el gobierno americano. Es importante decirlo que una de las cosas que han cambiado en los últimos 20 años es dejar de ver a Carlos como el único rey reformista en América. Desde que llega Felipe V, hay cambios en la administración que se van imponiendo de manera gradual y a veces no tan impositiva, que generan un ambiente de tensión entre los miembros de las familias más importantes locales y después los que llegan de España a gobernar en América. De todas formas, hay que mostrar que los últimos 10 años también la historiografía reformista ha cambiado mucho y se ha dejado de pensar que los, los Borbones son solamente impositores de reformas. Ahora ya se sabe que también en América tuvieron partidarios. Y de lo que tenemos que destacar por la temática de este diplomado es que las directrices reformistas se hicieron presentes durante toda la centuria ilustrada. Y para la ejecución de los proyectos de cambio, las autoridades que viajaron al Nuevo Mundo tuvieron que negociar con los grupos de poder local establecidos en los reinos americanos. Durante mucho tiempo se creyó que estos reinos estaban, que estos o que los locales o los llamados criollos habían sido soslayados. Y esta idea es importante mantenerla porque la vamos a tener presente a lo largo de esta sesión. Así pues, no se puede negar que los cambios más radicales se ejecutaron durante el reinado de Carlos III y los estudios de las independencias trataron de encontrar qué es lo que sucedía en cuanto a las independencias americanas. Para eso yo dividí esta sesión y para entrar de lleno a la época de Morazán, dividí esta sesión en dos partes. Una primera en la que les daré la visión clásica del pensamiento de los hombres de la independencia y una segunda en la que les hablaré de las nuevas perspectivas de estudio y por qué bajo estos nuevos criterios es importante darle una revisión y una nueva forma de entender a personajes tan destacados como Francisco Morazán. Vamos a entrar con el primer apunte, que es la visión clásica de lo que es el pensamiento ilustrado y la influencia de la Revolución Francesa en América. Para eso, si ustedes leen o buscan cualquiera de las reflexiones que hay en torno a por qué se comienzan las independencias en América, van a encontrar que hay tres grandes hitos para explicar el cambio en el actuar de los americanos y de los españoles en estas tierras. Estos momentos son la expulsión de los jesuitas, la Revolución Francesa y las Cortes de Cádiz. Vamos a empezar con el primero por orden cronológico. El más antiguo es la expulsión de los jesuitas y como todos lo sabemos, los jesuitas son una orden fundada muy tardíamente, pero que logra tener un papel muy importante dentro de Europa en general. Se posicionan en América como grandes misioneros, pero también como destacados educadores y formadores de generaciones. Este poder no solo tiene que ver con asuntos políticos, sino también con cuestiones económicas que finalmente provocan unas diferencias con la forma de gobernar de Carlos III y una de las primeras grandes reformas que va a hacer ya llegando a ser rey de España es expulsar a los jesuitas. Y el 2 de abril de 1767 saca un decreto para expulsar a los ignacianos de todas
de todos sus reinos. La expulsión fue violenta, hubo incluso a quienes lo sacaron de su convento y todo esto motivado además no solo por la expulsión dentro en España, también se había expulsado a los jesuitas de otros reinos como el portugués, pero los hijos de San Ignacio seguían muy claros en que ellos debían obediencia al Papa y no a los reyes. Porque es importante tener claro que esta es una diferencia de la orden jesuita con el resto de las órdenes religiosas, porque el resto de las órdenes religiosas sí le daban informaciones al Consejo de Indias o al rey sobre sus decisiones tomadas. En cambio, los jesuitas informaban directamente al Papa, sin pedir permiso al rey de España. Cuando los expulsan, pues había que hacer una evaluación de cuáles eran los bienes de los jesuitas y una de las cosas que se destaca siempre es que el rey interesado en recuperar los bienes económicos de los jesuitas, pues por eso los expulsa. Pero también hay que tomar en cuenta que los jesuitas, además, este, tenían una simpatía por los locales. No solamente habían sido grandes misioneros, como les expliqué al principio, sino también eran educadores de jóvenes interesados en entrar a la orden, de jóvenes que habían decidido ser sacerdotes, o sea, no frailes, sino como los curas en la parroquia, y otros tantos que necesitaban educarse para poder, eh, para poder incorporarse a el grupo de letrados. ¿Eso qué quiere decir? Que los jesuitas desde el siglo XVII habían destacado por ser los formadores de las familias más potentadas y gobernantes en América. ¿Qué pasa cuando los expulsan? Pues claro que hay una reacción de la gente que había estado cercana a los jesuitas y que había sido educada por ellos como parte de los miembros más cercanos. Porque es importante matizar que los jesuitas no solo educaban a miembros de su orden, porque eso explica por qué se considera uno de los momentos importantes para la creación de ideas de separación de la corona. Los jesuitas además tenían una capacidad de instalarse que los había permitido estar presentes en casi todos los reinos americanos. Había jesuitas en Nueva España, también en Nueva Granada, en el Río de la Plata, en Chile, en Perú. Y para el caso centroamericano, el establecimiento más importante va a ser Guatemala. Desde ahí misionaban a otros lugares, pero también llevaban a gente local a ser formada en sus conventos más importantes. Durante todo el siglo XVII, los jesuitas tuvieron muy poca competencia para educar a otros miembros destacados locales. Casi siempre ellos se encargaron de la formación porque no existían lo que nosotros conocemos como seminarios conciliares y lo único que había era la Real Universidad, pero no había reales universidades en todos lados, como sí conventos y colegios jesuitas. Eso les permitió, pues, tener mucho más prestigio, como les decía, dentro de los grupos de poder local. Y esta actividad, pues les permitió que una vez que los expulsaran, se creara un ambiente de tensión en las ciudades más importantes de toda la monarquía hispánica. Pero la Orden de San Francisco no solo gozó de fama como educadores, sino que además, como viajaban entre diferentes reinos, no solo hispanos, sino también portugueses, alemanes, e incluso en otros espacios como Japón y Asia, todos hemos escuchado en algún momento la muerte o el martirio de algunos jesuitas en Japón, pues ellos conseguían libros y escuchaban las novedades del pensamiento en Europa. Así pues se les vinculó por completo con los
las ideas liberales o las ideas ilustradas, perdón, o las ideas modernas. Y entonces se consideró que una vez que fueron expulsados, ellos habían provocado las primeras diferencias entre el grupo de letrados o los grupos de gente formada con la monarquía hispánica. ¿Qué ideas o qué propuestas fueron las que se vincularon con los jesuitas? Bueno, en principio se les consideró que ellos habían sido capaces de formar o de ampliar la labor autodidacta de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, los jesuitas habían dado herramientas para que los hombres pudieran tener capacidad ilustrada sin necesidad de acudir a una escuela. También se les reconoce la capacidad de dar conocimiento científico frente a las creencias religiosas. Esta postura, en realidad, la vamos a matizar más adelante, pero es importante tener en cuenta que durante todo el siglo XX se consideró que los jesuitas habían sido un grupo de renovadores científicos y que, bueno, estaban vinculados al grupo de botánicos, naturalistas y gente humanista centrada en la formación de América. Se consideró que los jesuitas también habían sido la base de aquellos personajes que estaban en búsqueda de la libertad y como conocedores de la ciencia y del conocimiento científico y opositores en esta idealidad al, eh, a las creencias religiosas o a los conocimientos que no tuvieran, a las ideas que no tuvieran una explicación científica, pues se esperaba que los hombres alcanzaran la libertad y no estuvieran sometidos. También se les vinculó con la construcción de un nuevo humanismo, es decir, hubo una nueva valoración de los seres humanos, o lo que se consideró como las primeras nociones de igualdad. A partir de su expulsión, según la historia clásica o la historiografía clásica, se pudo ver que los hombres se consideraban iguales entre ellos. Y los jesuitas, pues se pedía que regresaran a los reinos americanos o a los reinos españoles, porque así además se cumplía otro de los preceptos ilustrados de la época y era que las personas pudieran ser felices. Finalmente, el último de los preceptos más importantes del pensamiento ilustrado no se debe a los jesuitas, pero es importante mencionar que todos estos ideales o prácticas de construcción de una nueva humanidad o de una nueva forma de ser de los hombres, pues estaba basada en esta educación de los jesuitas y sobre todo en la posibilidad que tenía la orden de traer libros y traer información novedosa. Recuerden ustedes que en la época colonial no es como en la época actual. En la época actual nosotros tenemos nuestras librerías en nuestra casa tenemos los libros y podemos recurrir a ellos y leerlos. En la época colonial la información se lee públicamente y se comparte por oralidad. Entonces, el hecho de que haya un libro con reflexiones en una biblioteca jesuita o en un espacio de hombres letrados no quiere decir que ese hombre tuviera el conocimiento para sí mismo, sino que lo compartía o podía leerlo públicamente. Por eso se considera que cuando los jesuitas llegan, están en América y llegan con estos nuevos libros y con estas nuevas ideas que se están dando en Europa, pues están difundiendo el conocimiento. Finalmente, la tertulia o los espacios de conocimiento, como es la imagen que está en pantalla, pues convocaban a hombres y mujeres en la idealidad. La verdad es que la mayoría de los personajes que destacan o que siguen destacando hasta ahora son varones, pero también se conoce que había mujeres capaces de reflexionar y que asistían a los espacios donde los jesuitas podían dar conocimiento. ¿Cómo se vinculan los jesuitas con el tercer punto? Bueno, es que al final llega la Revolución Francesa y entonces surge el precepto más importante de la Ilustración que va a estar siempre presente en las épocas independentistas, que va a ser la soberanía popular.
por primera vez, eh, y después de la caída o la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, se da uno cuenta que se puede derrocar al, este, a las familias reales y que los hombres tienen la soberanía y el poder de decisión de la elección de un gobernante. La Revolución Francesa, como ustedes lo saben, fue impulsada por el Tercer Estado y las noticias sobre la caída de la entonces todavía familia del rey Carlos III, porque recordemos que Carlos III era nieto de Luis XIV y la familia que muere es también nietos de Luis XIV, se difundieron en América. ¿Qué se difunde? Bueno, en realidad lo que conocen y que hay en las bibliotecas americanas es el contrato social de Rousseau. La mayoría de nosotros sabemos que, bueno, aquí es donde Rousseau reflexiona acerca de cuáles son los derechos y las obligaciones de los agentes que se encargan de gobernar a al pueblo. Y entonces el levantamiento del tercer estado se convirtió en la referencia de cómo se había promovido la lucha armada entre los denominados criollos en América. Lo más importante es que durante casi 70 años, o sea, todo el siglo XX, se difundió la idea en la que se trataba de igualar las condiciones de los burgueses y campesinos ricos franceses a los grupos educados y letrados por los jesuitas, que no habían encontrado cabida en la nueva organización de los Borbones. El gobierno absolutista francés se había también comparado o igualado a la aplicación centralista de Carlos III en sus reinos americanos, siempre tratando de demostrar que había una equiparación entre estos dos espacios, entre estos dos sujetos históricos. Aunque era muy difícil, aunque es muy difícil de mantener, siempre estuvo presente estas analogías. No vamos a hacer mención de todas, pero es importante que ustedes tengan presente que incluso hay un libro, hay un artículo publicado por Jaime Rodríguez que intitula La Revolución Francesa y la Independencia de México. Perdón la referencia a México, pero es lo que tengo más cercano y a la mano, donde el autor se dedica a encontrar similitudes en ambas luchas armadas. Y entonces nos va a estar diciendo, bueno, el contrato social se iguala a la Constitución de 1824, bueno, el enriquecimiento de los burgueses y el crecimiento en las necesidades de tomas de decisiones se equipara a los comerciantes y a los criollos en América. Estas ideas han cambiado un poco, pero lo que hay que tomar en cuenta es que la expulsión de los jesuitas, promotores de la Ilustración europea, así como la llegada de los preceptos revolucionarios franceses, suponían hasta 1970 la llegada de ideas fuera del ámbito americano. Es decir, parecía que los hombres locales necesitaron de la influencia política europea para iniciar sus propios procesos emancipadores. Desde la década de los 80 del siglo pasado, o sea, 1980, la historiografía comenzó a cambiar y se buscó un suceso que explicara qué pasaba en América y que mostrara que los locales podían reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. La abdicación ustedes saben bien, del rey Fernando VII y la convocación a las Cortes de Cádiz se convirtió en el gran momento de reflexión sobre el sistema de gobierno español y monárquico. La convocatoria salió en 1808 y desde entonces 1808 se convirtió en el gran referente sobre el pensamiento americano. La asamblea sesionó entre septiembre de 1810 y 1814, pero
las condiciones en las que se llamó a los diputados mostró que se podía tener una mayor participación de las decisiones de gobierno. Así, en algunos reinos de América, los criollos comenzaron a solicitar la autonomía o el autogobierno. El llamamiento a Cortes hizo presente también que mientras los americanos consideraban que sus reinos eran equiparables a los establecidos en la península, los españoles o los peninsulares, más bien dicho, comenzaban a insistir en que los espacios americanos eran una colonia y su representación tenía que ser minoritaria. A partir de que se incorporó 1808 como una manera de explicar el surgimiento de el pensamiento político iberoamericano, las Cortes de Cádiz se hicieron presentes en todos los espacios conocidos o en todas las naciones conocidas. Ahora, los países independientes en América. Esto popularizó la diferencia entre criollos españoles. Y bueno, cada vez se hizo muchísimo más frecuente escuchar las diferencias y tratar de mantener una posición entre, bueno, los criollos como defensores de la independencia y los españoles como partidarios del gobierno realista. Todo aquello que comenzara a sonar como idea ilustrada o como referencia a la Revolución Francesa también se mantuvo presente, pero para darle una explicación lógica, lo que se tiene que hacer mención es que a partir de 1808, todos los testimonios que se recuperan sobre la participación de gente que está buscando la autonomía de España o la igualdad entre los reinos americanos y peninsulares fueron vinculados de manera casi unilateral al pensamiento ilustrado y a ser seguidores de la Revolución Francesa. Entonces, lo que nosotros o lo que los historiadores más bien de esa época, de 1980, descubrieron es que no había sido una novedad de la historia pasada o de la historia vieja vincular a las ideas ilustradas y a la Revolución Francesa con las independencias, sino que habían sido los propios hombres de 1808 a 1814 quienes habían calificado a sus opositores o a todos aquellos sujetos que buscaran la autonomía como ilustrados y seguidores de la Revolución Francesa. De todas formas, pervivía en el ambiente histórico y en el ambiente del país, de la explicación sobre las independencias, una noción en la que se esperaba la influencia del exterior. Finalmente, las cortes habían sido convocadas por España y los diputados habían tenido que viajar a Europa, ¿no? No había una manera de entender el contexto y de entender la interpretación regional. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas de trabajo? Bueno, en principio, a mostrar que hay una tradición política hispana y que no se puede solamente advertir a partir de influencias extranjeras. ¿Cuáles serían los estudios, las diferencias entre los estudios sobre la independencia y por qué se hace necesaria la revisión de personajes locales como José Francisco Morazán? Pues vamos a entrar ahí, a la siguiente parte. Hasta esta primera parte no hay ninguna pregunta, ninguna duda. No, ¿No? está clara la exposición. Bueno, vamos a entrar entonces Oh, al... no. No sé, el sí. caso de que cuando se dan esta reforma borbónica, perdón, lo de las Cortes de Cádiz, ¿no? Que es el momento en que Napoleón ha invadido Sí, España, ¿no? sí, y como dije,
es el proceso en el que abdica Fernando VII y por eso justo hay una reflexión sobre quién nos va a gobernar y se llama a las Cortes para poder definir cómo va a ser el gobierno, porque Napoleón ha invadido el territorio, pero no solo eso, el rey abdicó, no hay quien gobierne el espacio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la tradición. Y bueno, vamos a comenzar por decir que ahora la historiografía ha cambiado mucho. En pantalla les puse 6 libros que son las nuevas interpretaciones sobre las independencias. En todos ellos, lo que se trata de rescatar es la tradición política en América. Y algunos está como el texto de Morelli que trabaja Ecuador o el de Portillo Valdés que se dedica a todas las posesiones en América. Todos estos trabajos tienen como reflexión que se tiene que dejar de lado la idealización del tránsito de un orden monárquico a la modernidad liberal. ¿Con qué nos referimos a eso? Que usualmente cuando uno habla de los procesos de independencia o cuando nos referimos a las separaciones, lo que tratamos o lo que se explica es como si hubiera un cambio en las mentalidades. Los hombres antes de 1808 creían en el rey y con la abdicación del rey dejaron de creer en él y se convirtieron en liberales. Lo que muestra estos nuevos trabajos es que tal transición no fue así y que es mucho mejor comprender a las sociedades que comienzan buscando una autonomía y que hacia 1820, 1824 van a poder establecer cuál es su manera, su independencia, van a establecer su independencia y después fijar los criterios de su gobierno. Y entonces se entendería por qué las naciones en América Latina pasan por tantos sistemas de gobierno, porque finalmente son hombres que están construyendo su propia realidad política. Aquí les puse los 4 puntos más importantes que hay ahora sobre las nuevas formas de comprender el tránsito. Uno de ellos es asumir que el proceso es más largo, que las independencias tienen un cambio en la forma de pensar de los hombres, que no se pasa y que no hay una exigencia inicial por independizarse de España, que los primeros letrados van a tratar de buscar la autonomía pero no la separación del gobierno, que en un principio, como decíamos también hace un momento, los hispanos lo que van a estar pidiendo es un sentimiento de igualdad con los reinos españoles y también un regreso de Fernando VII al trono. Por el otro lado, y creo que aquí es donde vamos a insistir más y por qué es tan importante una revisión sobre José Francisco Morazán, y tiene que ver con eh, lo que se necesita enriquecer a lo que nosotros o lo que los historiadores llamamos los estudios regionales, porque los trabajos que yo les presenté acá arriba son trabajos muy generales que han dado interpretaciones más o menos equiparadas de cómo se pudo buscar la autonomía en toda Hispanoamérica o en toda Iberoamérica o en toda la América hispánica, pero se conoce muy poco en realidad sobre el trabajo de cada uno de los entornos y el desempeño de los entornos locales. Primero, se tienen que revisar las sociedades secretas y la organización al interior de los reinos americanos. No sabemos o no estamos muy seguros. Para el caso de México, ya se han estudiado a los guadalupes, se sabe muy bien cómo eran los vínculos entre algunos de los insurgentes con miembros inclusive realistas que los apoyaban por abajo del agua o por el contrario, realistas que también decidieron
denunciar a los separatistas, pero no se conocen estos vínculos de las sociedades secretas y tampoco se conocen muy bien el desempeño de las autoridades eh, americanas y su manera de acomodarse a los cambios durante la guerra. Si ustedes también recuerdan sus propios movimientos al interior, bueno, hay sujetos que van cambiando de facción, depende de cómo les vaya conviniendo, y no se trata de censurarlos, sino de entender su posición política. Para eso, lo que hay que hacer es revisar el interior de cada uno de las formas de gobierno. También durante mucho tiempo pervivió el estudio de tomando como referencia los países actuales, pensando que los hispanos no nos vinculábamos como eh, entre reinos, ¿no? E incluso ahora yo estoy en México, ustedes están en Honduras y estamos hablando. También había intercambio de correspondencias entre todos estos sujetos y por eso ahora una de las cosas que se hace es conocer los vínculos entre los diputados asistentes a Cádiz, porque finalmente en Cádiz se encontraron hombres que habían estado en Guatemala, pero también el diputado de Coahuila o el diputado que iba de Argentina. Todos estos vínculos van a mantener una relación entre los hispanos que superan las fronteras de los estados-nación y que demuestran que hay unidad. Y bueno, ustedes en Centroamérica tienen mucho más contacto del que los mexicanos o la gente en la Ciudad de México pueda tener con los guatemaltecos, pero se ha demostrado muy bien que finalmente hay correspondencia entre estos hombres que están buscando en principio la autonomía, pero después que comienzan las luchas armadas. El último punto y también el más importante es comprender el escenario socioeconómico local de cada espacio estudiado durante la época de independencia. ¿Qué sucede? Que centrados en la guerra, también se ha dejado de pensar que las sociedades y que los pueblos siguen haciendo sus actividades de manera normal. La guerra no impide que la gente siga viviendo y entonces a veces no se comprende el actuar de los caudillos o de los insurgentes porque uno supone que no hay pues que no hay relación con la falta de alimentos o con que se detiene el tránsito de mercancías entre un espacio y otro. Y una de las cosas que se trata de insistir en este momento es, bueno, hay que comprender mejor el escenario local, hay que saber qué está pasando mientras sucede la guerra. También una vez resuelta la guerra, hay que ver estas maneras de resolver el gobierno liberal y darnos cuenta que, bueno, todos estos ideales en los que se busca de alguna forma o de otra eh, resolver la manera de gobernar en América y que van a estar fluctuando entre liberales y conservadores, pues en realidad tampoco es que sean tan opuestas, sino todo lo contrario. Hay unos bandos que van a ir y venir, pero también hay caudillos locales que se van a imponer frente a cualquiera de los dos gobiernos. En algún momento uno piensa que solo quienes están a la cabeza son los encargados de gobernar, pero si uno revisa los escenarios locales, se da cuenta que en los espacios donde el gobierno está debilitado, los caudillos van a tener mucha más presencia que el gobierno central en, en, este, en el nuevo gobierno. Eh, bueno, creo que fui muy rápido, pero puedo contestar más preguntas para darle Estima- Estimada sí, Nancy, sí, sí, si quiere culmine y vamos a iniciar con la parte sí, de preguntas y respuestas y sí, no sé si claro. ya va a agregar algo más. No, no, culmino y dejemos abiertas las preguntas y respuestas. Ok, entonces damos por cerrada la Ujú. intervención.
y agradeciendo por su participación en esta primera parte del módulo. Damos por inicio a la parte de preguntas, reflexiones del público. No sé si tenemos a Juan Carlos Caffol. Tal vez lo habilitamos para Buenas, buenas noches. buenas. Es Sí, todo mi suyo. Bueno, comentario y pregunta a, Sí. a la expositora es ¿qué relación había entre los jesuitas y los jacobinos? ¿Cómo interactúan estos grupos y de qué manera podría estar relacionados con lo que sucedió en el aspecto formativo de Francisco Morazán? Muchas gracias. Si quieres que juntemos unas 3 preguntas y ya sí, Perfecto. respondo. muy bien. Creo que hay una otra participación, Alexander Francisco Ordóñez. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿tuvo efecto de que en la reforma borbónica descentralizar todo, a diferencia de la monarquía universal que tenían la Casa de Austria, afectó bastante a los intelectuales de América o no tuvo importancia ese cambio de paradigma porque los Borbones eran centralizadores y y aún en España causaron fuertes problemas en Cataluña porque querían centralizar y homogenizar los idiomas, mientras la Casa de Austria promovía que solo fuera respecto a las leyes y tradiciones de cada corte. No sé si tuvo algún efecto en la intelectualidad y alguna causa de la expulsión de los jesuitas. Muchas gracias. Estamos con una tercera participación, una tercera y última participación para apuntarle las interrogantes a la estimada Nancy. No sé si alguien más. Alexander Francisco. Ok. Creo que tenemos a Josué Sevilla. Eh, adelante, Josué. Josué, creo que se le tiene que habilitar. A ver. Si quieres, voy contestando Bueno, en lo que activamos el micrófono de Josué. vamos a dejar la Este, interrogante para después. Bueno, ajá. listo. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la concepción de soberanía popular? Pues, en principio de cuentas, lo que pasa es que las reflexiones que hay ahora sobre esta relación entre los jesuitas y jacobinos se están hechas a posteriori. Los jacobinos son un poco más tardíos que la expulsión de los jesuitas. Lo que se sabe es que los jesuitas tienen conocimientos de las reflexiones y del pensamiento ilustrado. Es mucho más difícil saber si hay jacobinos dentro de la orden. Algunos se atreverán a decir que sí, pero hay que matizar el asunto de la soberanía popular o de la soberanía del pueblo. Los jesuitas no van a estar, los jesuitas no van a estar a favor de la soberanía del pueblo y justo esas son de las cosas que me salté, es que por más que el pensamiento ilustrado trate de destacar la labor de los jesuitas y los ha tratado de mostrar como los grandes libertadores, lo cierto es que no dejaron de ser religiosos y que en sus pensamientos no estaban en contra de las creencias católicas. Sí eran capaces de incorporar novedades o de relacionarse con botánicos y científicos, pero tampoco eran los grandes eh, redentores de las naciones. ¿Qué pasa con los jesuitas y por qué se vuelven tan famosos? Lo que sucede con la orden jesuita es que es una orden que se vende muy bien. Los jesuitas hacen cartas sobre el desempeño de sus actividades en América.
Cuando los expulsan, ellos se encargan de promocionarse y de decir, nos han sacado de los reinos americanos, españoles y portugueses, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho por ellos. Se convirtió en un tabú y en una gran referencia, como si ellos fueran defensores de estos ideales ilustrados, cuando lo que se supone o lo que se sabe ahora es que, bueno, sí, participaban dentro de actividades como la botánica, promovían la lectura, pero estos ideales de la soberanía popular o de la soberanía del pueblo que se popularizaron y que se crearon con la Revolución Francesa, pues tampoco son, no pudieron haber sido promovidos por los jesuitas porque los jesuitas ya no estaban en estos territorios cuando sucede la Revolución Francesa. Lo que sí va a ser cierto es que después la propia orden y los partidarios de la orden van a referirse a la soberanía del pueblo y en lo que ustedes tienen que tener presente es que muchos de estos hombres, y ahí es donde está la relación con Morazán, muchos de estos hombres habían sido formados en colegios jesuitas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los jesuitas les habían enseñado a leer y a comprender la sociedad, pero no necesariamente los jesuitas les habían dado las ideas de separación, de autonomía o de soberanía. No, los jesuitas los habían formado. Como ahora de chiquito puedo ir a un colegio católico y luego volverse ateo en la universidad, y no tiene que ver con la educación católica. Lo mismo pasa con los jesuitas. Lo que sucede y por lo que ellos se vuelven famosos en el siglo XIX y en el XX es que la mayoría de los hombres destacados eh, eh, en sus años, en su juventud y en sus primeros años de vida, acudieron a un colegio jesuita. Y entonces los propios jesuitas, cuando intentan en el siglo XIX regresar a América, lo que hacen es decir, bueno, nosotros fuimos los formadores de estos grandes próceres de la independencia, entonces tienen que darnos cabida en sus territorios. Es una labor que los jesuitas siguen haciendo hasta el día de hoy. Son grandes propagandísticos de sus propios logros. Yo no sé la realidad hondureña específicamente, pero en México los jesuitas se promueven y siguen hasta el día de hoy. Ustedes pueden googlear y buscar cualquier artículo haciendo referencia a su labor como formadores de los próceres de la independencia y como aquellos sujetos que les dieron estas nociones de soberanía popular, pero hay que tomar en cuenta que en realidad es un contexto diferente y que lo que sí hicieron los jesuitas fue encargarse de colegios, ayudar a la formación de jóvenes que igual fueron frailes, sacerdotes o letrados, pero que no promovieron estas ideas tan ilustradas. Una de las cosas que también hay que tomar en cuenta es que en la documentación colonial, cuando a un hombre se le dice ilustrado, no se le está refiriendo con como un partidario de la soberanía popular. Cuando a un hombre en la época colonial se le dice ilustrado, lo que se está refiriendo es que es una persona culta. Se puede tener una conversación con él, sabe leer y escribir, y hasta la fecha, bueno, ahora todavía sigue habiendo un problema de analfabetismo en algunos lugares de América, pero imagínense en esa época lo importante que era que un hombre hubiera o supiera saber escribir, leer y escribir, a diferencia del resto de la población. Entonces, un ilustrado antes de 1808 era un personaje culto. ¿Qué pasa hacia 1800, una vez llamada la Corte de Cádiz, hacia 1808 y 1814, que los propios realistas empiezan a vincular a los ilustrados o a los opositores al rey con gente ya vinculada a las ideas de soberanía popular y de creación de nuevos espacios territoriales. ¿Por qué es importante matizarlo? Bueno, porque nosotros sabemos que las palabras cambian de significado y entonces
aunque nosotros estemos refiriéndonos al término ilustrado, no es lo mismo un sujeto definido como ilustrado en 1790 que uno definido en 1808 1810, después de que se van los diputados a las Cortes de Cádiz y se dan cuenta que allá no son tomados de la misma forma de la que es tomado el diputado de, eh, de Castilla o de Cataluña, ¿no? Para ellos no es lo mismo ser un diputado de Cataluña que ser un diputado de la Nueva España, ¿no? Incluso ellos quieren que haya menos diputados de América. Por eso es que pues hay una diferencia en la manera en la que se relacionan. Espero responder la primera pregunta. La segunda pregunta sobre la centralización del poder y las reformas borbónicas, bueno, eso también se tiene que tener presente siempre que Carlos III sí es el gran reformista, sí es quien intenta eh, pues aplicar estos grandes cambios en América, pero lo que ahora estamos encontrando quienes estudiamos este periodo de la historia es también a matizarlo y a decir, bueno, las reformas no se imponen sin la participación de algunos de los locales. La conquista no hubiera sido posible sin la participación de pueblos de indios locales. Lo mismo sucede con las reformas. Es verdad que hay un proceso de centralización, también hay un proceso de unificación de la lengua. Se trata por muchos medios de que los indios dejen de hablar sus idiomas y empiecen a hablar español. Incluso se obliga dentro de todos los obispados a los curas que dejen de hablar en sus idiomas y les hablen en español, pero la enseñanza de lenguas en las universidades no se prohíbe. Siguen enseñando idiomas en las universidades y en los seminarios conciliares. Entonces, sí hay un poder de centralización. La intención, lo que sí va a pasar y lo que sí va a generar un problema es que la intención del rey siempre va a ser recuperar una mayor cantidad de ingresos para la corona, pero también ya está visto que no es que los austrias no recuperaran o no cobraran impuestos. Lo que pasa es que no tenían la labor burocrática que sí van a tener los Borbones. Van a tratar de controlar mejor la anotación de lo que se recupera. Y entonces a veces pareciera que los impuestos no se recuperaba la misma cantidad de impuestos de la que se va a recuperar una vez aplicadas las reformas, pero lo que los especialistas económicos han tratado de demostrar es que no solo es la recuperación de impuestos, sino también problemas agrarios y problemas de epidemias que afectan a la población y que generan descontento, ¿no? Las diferencias son multifactoriales y bueno, no solo se trata de la imposición de los Borbones, sino también de reconocer que hay una media negociación y ayuda y colaboración de algunos locales, no de todos, no siempre. Habrá momentos en los que la corona se va a tratar de imponer y habrá momentos en que a pesar del esfuerzo de la corona, las cosas no se ejecuten y no se logren cambiar, ¿no? Lo que sí hay que reconocer es que lo que van a tratar de hacer los Borbones, en especial Carlos III, va a ser mejorar la administración del gobierno monárquico en América. Y eso significa una mejor recaudación de los impuestos. Y los impuestos no solo son la alcabala o impuestos civiles, también está el diezmo. Entonces, claro que de pronto parecería que de que no cobran nada, empiezan a cobrar de todo, pero tiene que ver un poco con las fuentes que nos deja la administración borbónica, que es mucho más detallada y cuidada frente a la administración de los Austrias, que no se preocupan tanto por centralizar la información. Una de las cosas que sucede con los Borbones a principios del 18 es
que lo que les preocupa mucho es saber cómo están los reinos. Y lo que ustedes pueden encontrar en Sevilla o en cualquiera de los archivos locales son una serie de informes sobre la situación de los reinos, ¿no? Porque lo que están tratando es de informarse para poder saber qué van a hacer. Espero contestar con eso las preguntas y sigo escuchando los comentarios. Muy bien, gracias Nancy por las respuestas. Bueno, creo que debido a algunos problemas técnicos vamos a tratar de igual manera resolver, pero hay que recordar que esta videollamada o sesión va a estar subida en la plataforma, así que para los que estén interesados igual van a tener ese acceso. Hay cuatro intervenciones. Hay cuatro intervenciones que están pendientes, Nancy, y Sí, entre ellas está la de, vamos a dar, por cuestión de tiempo, vamos a dejar a solo cuatro participantes que ya habían solicitado. Entre sí, ellos está Josué Sevilla, no sé si ajá, estás ahí, Josué Sevilla, luego viene Alexander Francisco, Carla Yamilet y Luis Rodríguez Torpi, por En, en último. el, en el caso del compañero Josué Sevilla, planteó una pregunta porque dice que tiene problemas técnicos para poder dirigirla, pero aquí se la Muy bien, vamos a leerla. Me llama la atención el papel de los jesuitas y su capacidad como organizaciones autónomas. Si hay un cambio en las ideas, en este caso, en este caso liberales según la visión clásica, pero qué cambios en el modo de producción colonial en el siglo XVIII en Latinoamérica y qué vínculo tuvo con esos caudillos que abrazaron las ideas liberales, no solo francesas, sino inglesas. Está hablando, no sí. sé si está bien, bueno, bien no sé si, planteada la interrogante. Ah. no sé si tomamos solo esta primera interrogante, Nancy, o seguimos con la segunda para que vaya tomando nota. Si quieres, tomamos Bueno, las que dices para muy no bien. tener más problemas con la conexión. Vamos con Alexander Francisco, que nos había solicitado una interrogante previamente. No sé si estará habilitado el audio para Alexander. Bueno, sí, ya me respondió la pregunta la doctora y me alegra mucho que en la importancia que ha tenido estos cambios, el cambio que hizo los Borbones y no había tomado en cuenta que era para aumentar los impuestos. Y eso para mí me llama mucho la atención porque a veces el contexto te ayuda a explicar la situación de algo en la realidad. Y muchas gracias, doctor. Y le agradezco por la respuesta. Y quería solo hacerle una consulta. ¿Tuvo algo que ver los ingleses en el debilitamiento del poder colonial en América? ¿Y qué forma a veces uno conoce que ellos hacían la piratería y el contrabando, pero qué más impacto han tenido en el proceso de debilitamiento del poder real y colonial? Muchas gracias. Gracias, Alexander. Bueno, seguimos con la tercera interrogante para ir conjuntando. Vamos a dar opción para otra pregunta. Eh, Sigue Carla Yamilet. No sé si está activado Carla. Carla Yamilet. Carla. Ok. Buenas noches, buenas noches. Yo quisiera, por favor, que nos orientara referente a esta pregunta. ¿Qué consecuencias tuvieron las reformas borbónicas en materia eclesiástica en América y cuál fue el impacto positivo que tuvo esta reforma borbónica? Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a ir directo a las preguntas para los compañeros que nos están ahí con sus interrogantes. Vamos a darle también a Luis Rodríguez Torti y Luis Gustavo al final. Sigue Sí, Luis Rodríguez Torti. sí. Buenas tardes de nuevo. No, primero una reflexión. Es decir, para entender el papel de los jesuitas habría que ver el contexto en el que surgen, ¿va? Surge en el contexto de la contrarreforma. Decir, es revolucionaria en el sentido
de que mientras las otras órdenes, incluso muchas de ellas eran monásticas, allá encerradas en los conventos, los jesuitas se proponen ir a la sociedad e influir en la sociedad, y por eso van a tomar como elemento, un gran elemento, la educación. Y creo que en ese sentido, lo que nos explicaba usted del papel de los jesuitas como educadores, pero hay veces que me parece que es como muy forzada buscar relaciones jesuitas, jacobinos, porque el papel va a ser diferente, porque en el caso de los jesuitas, por su naturaleza, es decir, cuando San Ignacio o Ignacio de Loyola la funda, le pone una estructura militar y la obediencia así, prácticamente obediencia ciega al superior. Entonces en los jesuitas no estaba instalada así como, digamos, las ideas que después van a dar en la Revolución Francesa, la igualdad. Para los jesuitas el superior es el superior y manda, ¿verdad? Es decir, el sentido autoritario más bien. Pero sí coincido con lo que usted señala, que tienen buena prensa, tienen muy buena, se venden bien en el sentido de estar en todos los procesos. En el caso de Honduras, no sé, los compañeros, pero en el caso de Honduras prácticamente los jesuitas estuvieron ausentes durante los procesos de conquista y colonización. Más aquí van a tener influencia más franciscanos, mercedarios y otros. Pero, por ejemplo, el caso de sacerdotes, que yo hasta el momento no sé a qué orden pertenecía, por ejemplo, Juan Francisco Márquez, que va a tener una influencia muy directa sobre Francisco Morazán. Y lo otro me interesa lo que señalaba usted, el posible papel de esas sociedades secretas, porque en Honduras los masones reivindican la figura de Morazán como uno de sus miembros, ¿verdad? Pero entonces todavía no está claro sobre, por ejemplo, si Morazán fue o no fue masón, pero además, ¿cuál fue el papel de los masones en esos procesos independentistas? Muchas gracias, buenas noches, la felicito por su exposición brillante. Muchas gracias por su participación. Y por último, vamos a tomar, para no atiborrar de preguntas, vamos a concluir con la intervención de Luis Gustavo Vázquez. Buenas tardes, buenas noches, Máster. Una consulta. Tengo entendido que fueron expulsados 3 veces y por ser, en cierto modo, los acusaban de hostigadores. Entonces, yo quisiera saber por qué se volvían por qué se les permitía nuevamente reintegrarse nuevamente solamente. Bien, ahora ya con esta última interrogante, estimada Nancy, creo que es tiempo ya de poder contestar. Sí, bueno, para la respuesta de qué pasa con los ingleses, es que una de las cosas que hay que considerar es que después de la firma de Utrecht o del Tratado de Utrecht en 1713, el gran ganador va a ser Inglaterra, porque se queda con la posibilidad de intercambiar negros, pero también con la posibilidad de intercambiar ciertos productos con las colonias americanas. Le van a dar unas islas y bueno, va a tener mucha más presencia en América. Independientemente de eso, lo que también se tiene que tomar en cuenta es que Inglaterra se va a volver en la gran amenaza de la monarquía hispánica y entonces la mayoría de los esfuerzos de la corona se van a centrar en la defensa de su territorio. No solo es la llegada de nuevas ideas, sino la constante búsqueda por defender el territorio americano, porque Inglaterra amenaza con invadir, o los españoles creen que va a invadir el territorio en el norte con la llegada de las 13 colonias y en el Caribe con su presencia en algunas de las islas del Caribe. ¿Esto qué va a generar? Bueno, muchos gastos dentro de la monarquía y volvemos al mismo punto, una solicitud de recuperación económica y una solicitud constante de dinero para poder
defender el territorio a lo largo de todo el siglo XVIII. Y pues por supuesto que va a llegar un momento en el que la corona no va a tener los suficientes recursos y entonces se va a hacer la aplicación o la consolidación de los vales reales, que también tiene que ver con las necesidades de defensa de la corona. Entonces, más allá de las influencias políticas que puede tener las ideas liberales y de comercio surgidas en Inglaterra, lo que sí influye de manera directa va a ser el miedo a que Inglaterra invada los territorios americanos y les robe sus posesiones a la corona hispana. Poder saber si influyen o no políticamente es que un poco ese es uno de los grandes problemas de la historiografía y tienen que ver con que nosotros ya sabemos las consecuencias de los actos. Entonces, para nosotros es mucho más fácil decir, ah, bueno, aquí hay una idea jacobina en Morazán o en Hidalgo, porque sabemos que son los jacobinos, pero es muy difícil poder establecer los vínculos a menos de que los sujetos los digan en alguna carta o en algún documento oficial. Y una de las cosas y lo voy a unir con la pregunta de las sociedades secretas, una de las cosas que pasa es que para poder descubrir los vínculos y las estrategias de negociación hay que entrar a los archivos locales. Por eso es muy importante que dentro de los espacios como este se hable de nuevas temáticas de estudio para que cuando ustedes vayan al archivo o en algún momento den sus clases y algún interesado quiera ir al archivo, pueda encontrar los documentos y leerlos desde otra perspectiva y comprender que el funcionamiento de la sociedad colonial pues es más complejo de solamente realistas e insurgentes, ¿no? Que es una de las cosas que traté durante esta breve exposición. Me vi muy corta porque me daba miedo pasarme del tiempo, pero una de las cosas que yo les quiero mostrar es que la sociedad colonial es mucho más compleja y que los movimientos independentistas no se trata solamente de insurgentes y realistas, sino de hombres que están tratando de contestarse qué está pasando en su entorno, que por primera vez ven a un rey abdicar, invadir el territorio español por otro, pero que al mismo tiempo también están notando que hay un cambio en su forma de ver o de relacionarse con otros sujetos. Finalmente, una de las virtudes de las Cortes de Cádiz será vincular a los diputados americanos en Cádiz, ¿no? Se van a encontrar sujetos que han estado educados, que son hombres de honor y que durante muchos años están, pues tratando de explicarse qué es lo que está pasando, porque además, bueno, ya no supongo que en otras sesiones lo verán, pero una de las cosas que pasa con los diputados es que cuando regresan a América ya no encuentran la misma América con la que ellos se fueron. La mayoría de los territorios están en guerra y algunos incluso son tachados de traidores porque seguían en España. Imagínense un hombre que se fue a España en 1808 y regresa en 1815, pues encontró otro territorio completamente distinto al que se había ido, ¿no? En procesos bélicos. Y en ese sentido también va la figura de los masones. Se trata siempre de vincular a los próceres de las naciones con los masones, lo mismo se ha dicho de Hidalgo en México, porque las organizaciones secretas en algún momento van a tratar de hacer evidente sus vínculos con las sociedades secretas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que es muy difícil establecerlo a menos de que alguien sepa o haya tenido contacto directo y lo pueda justificar. Las sociedades secretas siempre van a tratar de reconocer o de encontrar en estos próceres o algunos de sus allegados, pues para darse más prestigio y pues demostrar que están siempre presentes en la libertad de las naciones.
Luego la siguiente pregunta sobre las consecuencias de las reformas borbónicas en materia eclesiástica. En principio va a haber un cambio en la organización episcopal. Ustedes saben muy bien que uno de los de las grandes propuestas de los Borbones va a ser la retirada de los misioneros y el tránsito a las parroquias, o lo que usualmente se conoce como la secularización de misiones. Y esto va a permitir un cambio en la jurisdicción eclesiástica, ¿no? En algunos casos se van a crear obispados con la intención de mejorar la administración directa y el cuidado de la recuperación del diezmo y de las obras pías. Finalmente, aunque son impuestos eclesiásticos, no debemos olvidar que el rey, como cabeza de la iglesia, tiene parte de estos recursos y se los entregan a él. Entonces, pues no hay una separación como la habrá en el siglo XIX de la iglesia y el Estado, sino aquí en la iglesia y el Estado son uno mismo. El rey tiene dos brazos, dice el doctor Oscar Macín: el brazo temporal, que es todo el gobierno, lo que ahora conocemos o decimos civil, o sea, la audiencia, el virrey, los gobernadores; y el brazo eclesiástico, que son los obispos y los curas. Pone aquí Francisco Amaya que Márquez era secular. Sí, pero siempre hay que tener presente que la formación de los curas es una formación mucho más complicada de lo que nosotros ahora vamos a la escuela y podemos hacer la primaria en un solo lugar, la secundaria en otro solo lugar. O sea, tenemos ya un esquema que ustedes conocen muy bien, pero en la época colonial no es así. Aunque los curas sean seculares, a veces acudían a escuelas o a tomar cátedras en colegios jesuitas o con otras personas que podían brindarles la posibilidad de formarlos. Para que un cura se graduara, lo que tenía que pasar es ir al obispado y examinarse. No necesariamente había acudido a una escuela como ahora, que nosotros no podemos. Bueno, en algunos países como en Estados Unidos sí se puede certificar sin ir a la escuela, pero no es una constante y no es algo común. Lo mismo pasa en la época colonial. Los sacerdotes y los letrados tienen muchos más vínculos de lo que nosotros creemos. Aunque fueran seculares, no se puede negar que tuvieran algún contacto con algún colegio jesuita. Es verdad que durante el reformismo borbónico los jesuitas van a tener menos carga, pero siempre van a estar presentes como formadores, ¿no? Incluso la Universidad de México va a tener jesuitas como maestros. Ellos han tenido un siglo para poderse seguir educando. Entonces, va a haber siempre alguien presente de la orden dentro de la formación de eclesiásticos. Y bueno, la última pregunta no la alcancé a escribir. Está, Gustavo, ¿me la podrías repetir, por favor? Por... Gustavo Ah, está ya me acordé, la reintegración de los jesuitas. ¿Por qué se van y vienen? Sí, buenas noches. Ah, bueno, sí, Sí, está bien. Sí, es que fueron expulsados como 3 veces, ¿verdad? Y entonces sí. se les acusaba de incitadores y luego se les acusa de una violenta que hubo. Entonces, ¿por qué se les volvía a permitir nuevamente la entrada? Ajá. Sí, lo que pasa es que los gobiernos liberales después van a tratar de negociar con las órdenes. Por eso les decía que el proceso es lo que asume uno, es que una vez que se alcanza la independencia, los gobiernos liberales van a pelearse con todo el mundo, y no va a resultar así. Los jesuitas finalmente están expulsados por la monarquía, entonces se asumen como enemigos de la monarquía y se les permite la entrada, pues para dar cabida a gente que los gobiernos liberales supusieron que eran enemigos de la monarquía. Lo que sucede es que cuando llegan a los países, muchos de los gobiernos liberales se dan cuenta que los jesuitas no son enemigos de la monarquía, ¿no? Que más bien ellos tienen intereses propios. Algunos en
En algunos casos quieren recuperar los bienes que les fueron retirados y entonces tampoco les conviene a los nuevos gobiernos enfrentarse a estas peticiones de recuperación de bienes y durante mucho tiempo los invitan y los corren, pero tiene que ver con eso, con que en apariencia los gobiernos liberales los asumen como los enemigos del, de la monarquía. Lo que pasa es que no es así y por eso van y vienen durante el siglo XIX e incluso en el siglo XX también en algún momento los expulsan porque consideran que tienen demasiado poder y que quieren y tienen mucho dinero. Bien, entonces creo que con esta parte ya concluida, pues damos por, creo que no hay otra intervención aquí en los comentarios. Muy bien. Entonces damos por cerrada la sección de preguntas y respuestas, agradeciendo a todos los que han enviado sus preguntas y no sin antes, quiero darle la oportunidad al compañero Daniel Vázquez para hablarnos sobre una parte muy importante de aquí, de la plataforma. Quizás Daniel, ahorita en este momento ya estés ahí. Sí, ¿me Daniel. escuchas? Ok, ¿Me escuchas? ¿Me mira? perfecto, perfecto. Va. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Un privilegio. Mi nombre es Daniel Vázquez del Instituto Morazánico. Voy a dedicar unos 5 minutos para explicar algunos aspectos administrativos del diplomado. Las personas que ustedes han visto hoy somos las personas que estamos atrás de este diplomado, tanto en la parte administrativa, la parte técnica, la parte pedagógica, etcétera. Eh, Quiero aclarar algunas cosas. Primero quiero pedirle disculpas a las personas que se quedaron fuera el día de hoy. Tuvimos problemas técnicos, eso lo vamos a resolver. Y el día de mañana a cada uno de ustedes les va a llegar un enlace nuevo, porque lo vamos a hacer desde con otra reunión, a sus correos electrónicos, así que estén pendientes, por favor. La reunión de mañana es a las 2 de la tarde con el doctor Jorge Amaya, es otro historiador de alto nivel, así como la historiadora Nancy, así que por favor estén pendientes de ese enlace. La otra cosa que quiero aclarar a todos es que la Secretaría de Educación no está cobrando 5.000 lempiras a nadie. Este es un diplomado gratuito. Y voy a explicar esto. Miren, este es un diplomado que es avalado por la Universidad de Agricultura. Creo que todos aquí son maestros, son docentes, están relacionados con el ámbito académico y hay una división entre lo que es la certificación a nivel básico, prebásico, que se hace la Secretaría, y hay una certificación a nivel de educación superior. Entonces, o sea, quien les va a avalar este diplomado a ustedes es la Universidad de Agricultura como tal. ¿Verdad? En ese sentido, entonces, nosotros queremos compromiso por parte de los estudiantes. ¿Por qué? La Secretaría de Educación está haciendo un esfuerzo enorme en cubrir los gastos de todos. Usted puede visitar cualquier diplomado en cualquier universidad, no le baja de 5.000 lempiras, 6.000 lempiras. Yo ahorita saqué un diplomado en educación superior, me costó casi 7.000 lempiras, ¿verdad? Entonces, ese costo, perdón, lo cubre la Secretaría de Educación. Lo único que le pedimos a los estudiantes es compromiso. ¿Por qué? Porque hemos visto en las capacitaciones que el maestro se matricula, nosotros reservamos el cupo, hacemos todos los procesos administrativos y después se retira. Y como piensa que es gratis, entonces no me interesa, ¿verdad? Entonces queremos evitar eso porque nosotros estamos avalando esto por una universidad a nivel superior. ¿Qué pasa entonces? Nosotros le enviamos a su correo y el que no lo ha recibido, por favor, escríbanos 2 documentos. Una carta de compromiso en donde usted se compromete a finalizar este diplomado y si no lo hace, ahí es donde mucha gente parece que no leyó muy bien. Si no lo hace, la Secretaría de Educación va a ver la manera o va a buscar el mecanismo de recuperar ese dinero porque este diplomado no estaba dentro del presupuesto del 2024. O sea, hicimos milagros para conseguir esta plata, se los digo muy honestamente. Eh, eh, eh,
porque nos ha costado bastante hasta donde hemos llegado. Entonces, entendamos eso. No quiero que estén diciendo, ya vi en redes sociales, en Facebook sobre todo, ¿verdad?, que nosotros estamos cobrando dinero. Aquí yo no nadie les ha escrito a ustedes pidiéndole un tan solo dinero, lempira. Y si alguien les pide un tan solo lempira, por favor comuníquese con nosotros porque eso es una estafa, ¿verdad? Eso lo dejo bien claro, ¿verdad? La otra cosa es que eh, todos tienen que ingresar a la plataforma, es una plataforma gratuita, la mayoría ya lo ha hecho, le van a enviar con su número de identidad y una clave, ahí usted va a empezar a hacer las tareas del módulo 1, ¿verdad? Ahí va a haber un crucigrama, va a haber otras preguntas, va a haber un texto base para este primer módulo, ¿verdad? Lo que nos dio la licenciada Nancy, la licenciada Nancy hoy es un reforzamiento, ¿verdad? Y usted va a poder completar todo su módulo número 1 en la plataforma. Tiene un valor de 15 puntos. Aparte de la clase normal, o perdón, el contenido normal, hemos subido una gran cantidad de literatura, sobre todo para las personas que quieran profundizar, porque esto es un tema grandísimo. Este tema del siglo XVIII y es fascinante y es emocionante y hay cualquier cantidad de literatura en español, en inglés, en todo, ¿verdad? Pero hemos escogido una serie de obras que les van a quedar a ustedes, los pueden descargar para que ustedes lo puedan leer posteriormente, igual en los siguientes módulos. Entonces, si alguien no ha ingresado a la plataforma o no tiene acceso, por favor escríbanos. Hay un correo, ¿verdad? Que ya todos ustedes lo tienen. Escríbanos, nosotros con gusto le vamos a responder y le vamos a estar ayudando en ese sentido. Entendamos que esta unidad, en la unidad de estudios morazánicos de la Dirección de Historia y Patrimonio de la Secretaría de Educación, está a la mayor disposición de servirles, está a la mayor disposición de colaborar con ustedes, literatura, y pues créanme que nos ha costado hasta donde hemos llegado. Espero que ustedes aprovechen, sobre todo a profesores de alto nivel. Justo ahorita me acaba de confirmar el doctor Santana de México, ¿verdad? Alberto Santana, que va a estar con nosotros en una conferencia. También tenemos ya desde Francia, la historiadora nos va a estar hablando un poquito. Así que, morazanistas, un gusto. Siéntanse tranquilos, siéntanse libres de escribirnos. Ahí estamos a la orden. En cualquier momento respondemos, ¿verdad? Todos los correos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo quiero aclarar otro asunto y es que Ajá. la DGDP es la institución, es el mecanismo que a ustedes les apertura su espacio en el campus virtual, no somos nosotros. Entonces, algunos de ustedes que quizá no llenaron los de forms que le mandamos, tienen que llenarlo y ya el lunes les estarían mandando el mensaje, el formulario de forms, perdón, les estarían mandando el mensaje ya con su usuario y con su contraseña. Sería hasta el lunes. Entonces, ya por el día de hoy, el día de mañana, algunas personas no van a tener acceso a la plataforma por ese asunto, porque no llenaron el formulario. Pero sí, no se preocupen, las tareas tienen un espacio bastante amplio para empezarlo, así que no hay problema de que inicien a trabajar en la plataforma el día lunes. Y, Excelente. y otro aspecto también, maestros y maestras, que son ustedes grandes héroes y heroínas del sistema educativo, hay que leer detenidamente los anuncios, hay que leer también la guía de aprendizaje que está en la plataforma, porque ahí está claro todo la dinámica que va a existir dentro del diplomado, paga la redundancia, y de igual manera están los aspectos claves, ¿verdad? De cómo se va a ir desarrollando en cada semana. Esperamos que continúen con nosotros, igual como aclaró el compañero Daniel Vázquez, no se está cobrando ninguna cantidad de dinero, pero sí un compromiso de parte de ustedes, por si no llegan al final. Yo creo que aquí ya ustedes están en un nivel bastante superior y cuando tomamos un reto, asumimos un reto, debemos de llegar hasta el final. Entonces, solo felicitarlos por estar presentes en esta primera intervención de una brillante intelectual de México, compañera Nancy Leiva. Y pues mañana tendremos más otra sorpresa, ¿verdad? Con un gran historiador como Jorge Amaya. Y así cada semana estaremos compartiendo ese legado morazánico y de igual manera
contestando todas sus interrogantes. Así que muchísimas gracias y pasen bueno, mañana lo volvemos a ver, ¿verdad? Mañana sábado. Solo, Así que pendiente de los correos. Solo hay una pregunta de Gerson Ortiz. Nos pregunta, yo estoy usando Ibertel con otros cursos. No hay ningún problema. Ahí va a buscar usted el código del diplomado o solo busque diplomado en estudios morazánicos y se inscribe. No hay ningún problema porque esa plataforma de Ibertel es la plataforma de ustedes, los docentes, ¿verdad? Yo sé que se capacitan ahí. Entonces solamente buscan el código del diplomado. Ahí está. El código es DEM 2401. Ahí lo pusimos en los comentarios. Nuestro compañero Tenorio lo puso, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Creo que por ahora eh, no, Oh, bueno. no hay. Y mañana Bien, estarán más de 200 docentes con nosotros. Así que se resuelve el problema técnico. así es. Entonces, sin más, agradeciendo eh, por esta intervención, estimada Nancy. Un saludo a la distancia y nos estaremos reencontrando el día de mañana, esperando que nos acompañen y poder estar bajo la erudición del doctor Jorge Amaya para la siguiente parte del módulo. Sin más, saludos y hasta pronto. Muchas gracias a todos y gracias al equipo y a los coordinadores por invitarme. Gracias, Nancy. Gracias. Buenas noches.